La causa de que esta noche haya muchos ciezanos se debe a Paco Salmerón Jiménez. Él es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Murcia. Participó pues, en una obra tremenda y envidia sana que tenemos los abraneros de esa historia de Cieza, y participó como coordinador de su tomo cuarto, que habló de Cieza en el siglo XIX, cambios sociales y económicos de una sociedad agraria. Ha escrito pues, varios libros, varias monografías, entre las que podemos enunciar El trienio liberal en la provincia de Murcia, Primera experiencia de libertad. Momento histórico donde se enmarca el personaje histórico de Jaime el Barbudo. Tiene numerosas contribuciones en revistas, artículos, sobre todo en la revista Andelma, del Centro de Estudios Fray Pascual Salmerón, que desde el año 2002 pues, lleva ya 30 números, pues está contribuyendo de una manera tremenda al conocimiento no solo de Cieza, sino también de la comarca. Y pues aquí Paco es pues, uno de los miembros más activos de esa revista y de esa asociación cultural. En el año 2019, cuando estábamos elaborando el itinerario, el contenido del itinerario, pues él publicó un artículo en la revista Baluar, en el número 8, titulado Jaime Alfonso el Barbud, un bandolero en las filas realistas. Evidentemente, ese artículo pues, fue motivo de atención por los miembros de la Asociación Cultural de la Carraila. Incluso un ejemplar pues, de dicha revista fue regalada, ¿no?, a nuestra biblioteca. Nos pusimos en contacto con él, quien se mostró pues, gustoso de estar esta noche con nosotros pues, para compartir su conocimiento sobre este personaje histórico. Y la conferencia ya tenéis, el bandolero Jaime Alfonso el Barbudo, de la leyenda a la historia. Pues a nivel asociativo, pues te damos las gracias y nada más, tienes la palabra. Digo, con tu permiso me bajo. Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias tanto a la Asociación La Carraila como al Ayuntamiento de Abarán por ofrecerme poder estar aquí esta noche con vosotros. Bueno, la charla se titula El bandolero Jaime Alfonso el Barbudo, de la leyenda a la historia, como podéis ver, y vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por la primavera de 1824, cuando en un patíbulo levantado a toda prisa en la plaza de Santo Domingo de Murcia, este bandolero, conocido como el Barbut en la zona valenciana y el Barbudo en nuestra zona, fue ejecutado. La sentencia dictada contra él era por haber cometido robos en despoblado y mandaba su muerte, probablemente mediante el atroz instrumento conocido como garrote vil. Después su cuerpo fue cortado en fragmentos y su cabeza enviada a Crevillente, el pueblo donde había nacido, en el interior de una jaula de acero, siendo colocada a la entrada de la población. Otras partes de su cuerpo se mandaron a Jumilla, Elche y Hondón de las Nieves, principales escenarios de sus correrías. Hasta hace muy poco, una placa donde fue ajusticiado, en esa plaza de Murcia, recordaba el espeluznante hecho, aunque recientemente, la última vez que he ido, había sido quitada, sin que yo conozca el motivo. Quizás las autoridades murcianas hayan pensado que la asociación de la plaza al bandolero no le reportaba ninguna ventaja. Tan pronto como Jaime Alfonso fue ejecutado, comenzó a tejerse en los pueblos de Alicante y de Murcia, donde él se movía, su leyenda de buen bandolero o de bandido generoso. Una leyenda que aseguraba que en todos los casos, que como veremos fueron varios, nunca habría comenzado a vivir al margen de la ley por haber cometido un crimen verdadero, sino por algún hecho que la opinión popular no juzgaba como delictivo, aunque resultase punible para el Estado o para las autoridades locales. El buen bandolero no era culpable, aunque su honradez se hubiese puesto en duda por una fatalidad del destino de la que él nunca fue verdadero responsable. De modo que se elaboraron distintas versiones para explicar los motivos que lo llevaron a echarse al monte, expresión popular que entonces se utilizaba cuando una persona se situaba fuera de la ley. Jaime Alfonso tuvo que refugiarse en el monte, según una versión, para evitar el castigo por una muerte que causó en legítima defensa cuando trabajaba como campesino en Catral, un acontecimiento fortuito que cambiaría su vida al descubrir a alguien acercándose a las viñas en las que trabajaba
con la intención de robar. En el forcejeo posterior le quitó la navaja al asaltante y se la clavó en su costado, lo que le produjo la muerte. Como ante la justicia de la época no podía invocarse la legítima defensa, su única escapatoria era la huida, adentrándose en la sierra de Santomera. Y en el monte dejó crecer su barba negra y espesa y se puso en relación con los malhechores que lo poblaban y que empezaron entonces a conocerlo como el Barbudo. Sus contemporáneos lo describen como un hombre fuerte, de nariz aguileña, mirada triste, tez morena y poblada barba negra. En otras versiones, el amor filial del bandido y la incomprensión de las autoridades explicaban el motivo de su escapada hacia los territorios situados al margen de la ley. En una de ellas habría desertado del ejército al negársele el permiso para visitar a su madre moribunda. En otra, el Barbudo, exasperado, hirió de muerte a un funcionario municipal que lo maltrataba porque había pedido que dejase salir de la prisión a su madre, encerrada por insolvencia y que se desesperaba al ser domingo y no poder ir a misa. Algunas de estas historias se recogieron en la novela publicada en 1859 por Fernando Garrido, un relato que constituyó la única fuente para acercarse al personaje durante mucho tiempo. El autor aseguró que había obtenido las noticias de testigos presenciales o de personas que vivieron en su tiempo en la zona donde éste actuó. El Barbudo se integró en una partida de salteadores, capitaneados por 3 hermanos, conocidos como los Mojicas, a quienes acabó sustituyendo tras matar a 2 de ellos él mismo. A pesar de lo cual se lo retrató como un bandido generoso, pues si lo hizo fue porque él era partidario de no utilizar en sus acciones la violencia gratuita, causa de su choque con los hermanos, quienes no eran partidarios de distinguir tantos matices, por lo que sus víctimas terminaban siendo asesinadas después de robadas. Con la invasión napoleónica, Jaime Alfonso dobló sus acciones, siguió robando, pero convertido en un patriota en la lucha contra los invasores franceses. Además, tuvo tiempo para volver a casarse, pues su primera mujer había muerto unos años antes. Lo hizo en 1810 con María Antonia Sol, hija también de jornaleros de Crevillente. En agosto de ese año se lo sitúa en Murcia, dispuesto a ayudar a la ciudad que esperaba un asalto de las tropas de Sebastiani. Parece que al año siguiente logró capturar a una cuadrilla, con su cuadrilla, a un destacamento francés que se dirigía hasta Orihuela. En el área de Cieza-Calasparra se unió al guerrillero Villalobos para emprender una acción contra los franceses en Pozo Cañada. De allí pasó a la costa dedicado a interferir en las comunicaciones de los franceses. Su participación en la guerra le valdría el indulto, de modo que su segunda ruptura con la legalidad también necesitó ser explicada en términos generosos por la leyenda construida. La causa no fue menos justa que la primera. Que las primeras, podríamos decir, dado que hemos conocido ya hasta 3. El dueño de las parcelas que cultivaba el antiguo bandolero le aumentó arbitrariamente la renta, a lo que hay que añadir la afrenta pública sufrida al ser llamado ladrón. El Barbudo, en justificada venganza, habría reunido a sus antiguos compañeros de partida y asaltado a los carreteros que transportaban los frutos y el dinero de los colonos, nada menos que una bolsa repleta de oro, de la que el mal dueño se había apropiado. El asalto lo había obligado de nuevo a volver al monte. Hemos de considerar que tras la Guerra de Independencia se produjo una numerosa población excedentaria que abocó a muchos hombres al bandolerismo como modo de vida. Iniciaba así una segunda etapa en la que su leyenda afirma que se convirtió en un verdadero agente de la justicia, no de la justicia oficial que él ridiculizaba, sino de la justicia natural, conectada con la conciencia popular. De modo que como moderno Quijote ayudaba de modo desinteresado a un joven aristócrata murciano a casarse con su amada, destinada por su familia a un joven de una familia rica, o como yo por Orihuela, el conde de Carnavón, cuando una pareja de enamorados pertenecientes a familias fieles a él no podía casarse por falta de dinero, él lo solucionaba regalando a la novia la dote. En la novela de Garrido se lo describe obligando a un recaudador de impuestos a devolver a los campesinos unas contribuciones demasiado onerosas. Y en las dos escenas literarias de Hernández Girbal se relata cómo repartió la mitad del botín obtenido en el asalto del ordinario de Elche a Orihuela, entre unos mendigos ciegos que rezaban la santa. El mismo Jaime afirmó en 1820, como se ha comentado, en el momento en que buscaba su indulto, que el dinero que había conseguido tras tantos riesgos y fatigas lo había distribuido entre el espartero hambriento,
el sencillo cabrero y el inagotable carretero. Robaba, pero sin velajar a sus víctimas ni procurarles maltrato. Él mismo señaló que nunca había robado al pobre, como un nuevo Robin Hood, Robin de los bosques, aunque en este punto tendríamos que preguntarnos qué podría robar a un pobre. Aunque se entendiera como una acción niveladora en las sociedades donde se desarrollaron estos bandidos generosos, solo merecía la pena robar a los ricos. En cualquier caso, la versión del bandido generoso tuvo una gran aceptación popular, tanta que le hizo escribir a Caro Baroja, con ironía, que el bandolero generoso había sido tan idealizado que muchos de los que habían sufrido sus robos se hallaban dispuestos a aplaudir a los bandidos fingidos en las tablas. Pero el bandolerismo tenía, como señala José Barreiro para Galicia, una geografía muy limitada, la del hambre, y un objetivo muy preciso, la superación del hambre. Todo lo demás que habitualmente se le añade, generosidad, beneficencia, marginación política, no es más que literatura. Aunque era muy importante que esta versión se difundiese, porque debemos tener en cuenta que para eludir la acción represiva del Estado, al bandolero era indispensable contar con la complicidad de la población, que podía estimularse con dávidas o en ocasiones comprarse. Quizá por ello sus contemporáneos le concedieron el don de la ubicuidad, pues aparecía y desaparecía, y evitaba ser detenido, y cuando una partida militar creía tenerlo acorralado, aparecía por un punto distante como por arte de magia, dado que, según la leyenda, ningún obstáculo material podía oponerse a su paso. En realidad, su conocimiento del terreno y su inmensa red de confidentes en los pueblos y en las sierras permitía esa movilidad legendaria. Además, claro, del miedo que infundía, tanto que si un alcalde lo traicionaba o sucumbía ante la presión del gobierno, éste llegaba a creerse perdido, pues parecía que Jaime Alfonso siempre aparecería en el horizonte con una banda de hombres armados. El bandido generoso no rompía con su comunidad, de la que no podía apartarse, pudiendo volver a ella con dignidad al tratarse de una persona honrada. Por ello, Jaime podía entrar en los pueblos con total tranquilidad, como lo hizo en 1822 en Albatana, entre Jumilla y Ontur, repartiendo y regalando dinero, además de saludar a todas las viejas, según escribió. Y después de reunirse con otros 38 facciosos y de participar en un baile preparado en su honor en ese pequeño pueblo manchego. Eso es al menos lo que se conocía del bandido por los periódicos, que narraron cómo durante los meses siguientes siguió moviéndose por la zona de Jumilla con entera tranquilidad, llegando a un pacto con un sacerdote de esa localidad para entregarse a cambio del indulto. Entraron a la ciudad abrazados y pasearon juntos por sus calles mientras escuchaban vivas a las instituciones, a la patria, a la libertad y por supuesto a su cura, que era quien narraba la escena y a quien los bandoleros llamaban Padre y Redentor. Consideraba el cura, mientras Jaime le preparaba un cigarro, que su rendición era un auténtico triunfo y tenía previsto confesar en los siguientes días a 3 de ellos, mientras un cuarto pensaba a lo grande dar una fiesta a San Cayetano en la que el cura daría el sermón. Es más, el bandido generoso se constituía en el héroe en el mito popular. La aceptación del bandolero como héroe por parte del pueblo se explica por una especie de sublimación con el que la comunidad eludía su impotencia en la vigorosa imagen de rebelde que imponía su propia ley. De modo que su acción reparadora era aceptada por su comunidad como cosa propia. Puedo asegurar que la leyenda del bandolero Jaime perdura hoy, casi 200 años después de su muerte. Hace unos años fui testigo de una conversación a pocos kilómetros de la cueva, en la que se ocultaba en la Sierra de la Pila, en la cual se debatía sobre su actitud hacia los habitantes de los lugares cercanos a la guarida. Algunos de los descendientes de los que fueron vecinos del bandolero afirmaba con seguridad que podían vivir tranquilos. En la madriguera de una zorra los conejos pueden sentirse seguros, afirmó elaborando una interesante metáfora. Metáfora con la que el interlocutor venía a reelaborar la versión difundida en el siglo XIX, según la cual Jaime Alfonso pagaba los impuestos de 5 aldeas situadas en el territorio montañoso en el que él mandaba. Por otra parte, cabe decir que era normal que los bandoleros fueran fuertemente conservadores. Como campesino, el bandolero tenía asumido una realidad social cuya forma cotidiana y cuya definición venían determinadas por una costumbre de validez indiscutida dentro de su propio grupo. Un campesino del que, por cierto, el bandolero dependerá durante toda su vida al margen de la sociedad, pues siempre necesitará a su entorno en una especie de umbilical dependencia. Por eso el bandolero necesitaba ajustar su imagen a la de su grupo, del que dependía, y por eso su imagen siempre es tradicional. No podía tener el bandolero un programa de reconstrucción de las realidades sociales,
No buscaba un mundo nuevo, sino que tomaba la justicia por su mano en aspectos y situaciones concretos, sin pretensiones de generalización ni en defensa de un orden, el orden que él conocía y al que defendía. De tal modo que sus acciones al margen de la ley deben entenderse en defensa de ese orden. Arreglará cuentas, pero dentro del orden que él y los suyos defendían. Tuvieron que pasar muchos años para que los historiadores emprendieran la tarea de despejar el campo de la realidad de la multitud de elementos legendarios que hemos visto había descubierto la vida de Jaime Alfonso Juan, nacido en Crevillente en 1783, de padres campesinos, donde trabajó muy joven como pastor. Mantuvo su refugio en la sierra del Crevillente, zona donde el bandolerismo fue crónico en el siglo XIX. La comarca de mayor actividad comprendía los pueblos, pues todos estos pueblos que hay entre Jumilla, Novelda, todos los que están entre las provincias de Murcia y de Alicante. Toda esa zona montañosa era donde se movían los bandoleros. En referencia a ello hay un documento oficial de 1824 que señala que en 1812, con la Guerra de Independencia, se infectó el país de una banda muy numerosa de malhechores, hasta que en los siguientes años fue exterminada por Carlos Ulma, aunque olvidó que quedaba vivo un famoso discípulo que con el tiempo debía ser el hombre más célebre de su profesión, el llamado, bueno, eso es lo que cuenta el documento, el barbudo o Jaime Alfonso. Ello no pudo terminar, el lío no pudo, que era el capitán general de Valencia y Murcia, no pudo terminar con aquel famoso bandido y su cuadrilla, aunque se había limpiado los pueblos de Valencia y de Murcia de aquella, esto es textual lo que voy a leer, de aquella casta de gentes conocidos en los pueblos con el nombre de holgazanes, rateros, espías de ladrones y aun ladrones que después de concluidas las expediciones en unión de sus compañeros se retiraban de sus pueblos y vivían en ellos seguros, aunque señalados con el dedo. El área geográfica señalada se convirtió en el lugar preferido de las partidas de malhechores, como la de Pedro González, deshecha en abril de 1821. Aunque el constante movimiento del barbudo lo llevaría frecuentemente a otros refugios, como el de Pinoso, el que se encuentra en la Sierra de la Pila, que es de la que estamos hablando hoy conocido como la Cueva de Jaime, desde donde organizó con eficiencia a su gente, especializándose en el ataque a los traficantes en tiempos de feria y el rastro de personalidades de sus parientes por quien exigía un rescate. El éxito de sus acciones vino garantizado por una magnífica red de espías y confidentes. Así, secuestró a un comerciante de Orihuela, Sánchez Campillo, logrando 20.000 pesos por su rescate, y poco después, junto al bandolero Agulló, se llevó a José Mart, otro importante comerciante oriolano. Robaban a mercaderes, a traficantes de ganado, así como a cortijos, a diligencias y a viajeros, consiguiendo abundantes botines. En una ocasión, Jaime Alfonso se presentó en plena luz del día en la plaza de Crevillente, preguntando públicamente por un hombre, con la intención de matarlo. Aunque entre el clero y el vecindario de la villa reunieron un rescate de 2.400 reales con los que se conformó el bandido. Los años comprendidos entre los 1814 y 1820 constituyeron la edad de oro del bandolerismo ochocentista, porque la aparición de esa población excedentaria, como hemos señalado, abocó al bandolerismo como modo de vida a muchos hombres. La inadecuación entre la productividad y el crecimiento demográfico en coyunturas críticas, como la que describo, producía el bandolerismo como una especie de subproducto social. En una aparición de Jaime en la venta de Cancarís, con otros 30 de su cuadrilla, robaron más de 300 personas. Algunos de los robados contarían luego que los ladrones decían que ellos no querían andar en esas revueltas políticas y que se habían ido a otros pueblos es porque habían sido llamados. El meticuloso robo duró más de 4 horas. Porque el barbudo y los suyos se vieron envueltos, como él dice, en las revueltas políticas del momento, por lo que el bandolero fue elevado al rango de general de la fe, llevando a partir de entonces en su caballo una bandera con una cruz de color verde, en uno de cuyos lados podía leerse «Viva Fernando VII», mientras que en el otro estaba escrito «Viva la religión y muera la Constitución». Se vio inmerso en una lucha entablada a partir de ese año 1820 entre realistas y patriotas, después de la sublevación de Riego que daría lugar a la implantación de la Constitución de Cádiz de 1812 y por tanto al régimen liberal. Sublevación apoyada desde un primer momento en Cartagena y Murcia
donde se vieron levantamientos liberales junto a los de La Coruña y Zaragoza, ayudaron que el impulso de Riego tuviera éxito. Una acción que produjo de forma casi inmediata la reacción de los realistas, conocidos despectivamente por los liberales como facciosos, quienes pretendían la inmediata vuelta del absolutismo monárquico apoyados por el propio Fernando VII. Mientras, el concepto de patriotismo había variado, de tal modo que la actuación de los liberales tras la Guerra de la Independencia no sería ya determinada por la adhesión a Fernando VII o a los Borbones, sino por la defensa del territorio ocupado y la liberación de las poblaciones sometidas al ejército invasor. El término patriota sirvió para identificar a quienes se sacrificaban por la colectividad y luchaban por la libertad. Acción y reacción que pronto daría lugar a una guerra civil y que, concluida esta con la victoria de los liberales, a una segunda invasión francesa que acabó unos meses con la experiencia liberal tras vencer la resistencia que opusieron las plazas de Cartagena y Alicante, que fueron las últimas en rendirse a los franceses. La formación de una junta absolutista en Madrid, tras el fracaso del primer golpe de Estado absolutista ya en noviembre de 1820, 8 meses después de la jura de la Constitución por Fernando VII, ya en esos meses después ya él promovió el primer golpe de Estado, es un hecho constatado a partir de la documentación encontrada, tanto en las provinciales con las que se entró en contacto, como con la que se encuentra en los archivos de Madrid. Jaime Afonso participó activamente en el bando realista, que tuvo como punto destacado la ciudad de Orihuela, que había pasado a depender administrativamente en aquel momento de la provincia de Murcia. El bandolero se movió de forma continua en esos límites, los mismos límites geográficos que se había movido antes, constituyéndose ahora en el enemigo de las autoridades liberales valencianas, alicantinas y murcianas entre 1820 y 1823. Aunque contra lo que pudiera pensarse, la adhesión que Jaime realizó al bando realista no fue espontánea, yo diría que fortuita. En mayo de 1820, como se ha comentado, una vez que parecía sentado el nuevo régimen liberal, escribió, mandó escribir una carta dirigida al ministro de Gracia y Justicia pidiendo su indulto, de él y sus compañeros. La carta se envió desde aquí, desde la Sierra de la Pila, comunicando que, en albricias de las nuevas instituciones que acaban de establecerse, pedía el indulto para él y 5 de sus compañeros. Se mostraba arrepentido a la vez que justificaba sus acciones, como hemos visto, en el convencimiento de que la situación anterior era imposible conseguir el sustento. Ahora ya podía participar con la nación y disfrutar de la felicidad que preveía que iba a traer a esos dignos hombres escogidos. Está buscando el indulto. Señalaba que no era la primera vez que solicitaba el indulto y que estaba deseoso de reconciliarse con sus hermanos, aquellos a los que había robado, pero sin vejarlos, decía él, ni procurarles maltrato. Decía en ella que nunca había robado al pobre, recreando ese autorretrato de bandido generoso. En agosto volvió a comunicarse con el gobierno, lamentándose de no haber obtenido respuesta y repitiendo su demanda. El gobierno se había puesto en contacto con Granada, con Valencia y con Murcia para recabar la información que necesitaba a fin de tomar una decisión sobre la petición de indulto. Desde las audiencias de Granadina se le informó que existían varias causas pendientes contra el bandido, entre ellas 2 por homicidio. Desde Valencia se comunicó que se trataba de un criminal condenado a muerte en rebeldía. Solo desde Murcia recibió apoyo, pues el jefe político de esta provincia, que lo había perseguido en vano, conocía el valor de su ascendiente sobre muchas personas, en sus palabras, el valor que le prestan aquellos habitantes y tal vez los ayuntamientos. En los meses siguientes, en los que comprobó que no recibiría el perdón por parte de los liberales y en los que pudo reconocer cómo cambiaba en ese momento el sentimiento popular respecto a las nuevas instituciones, pasando de la expectación inicial a una franca oposición, cambió de bando. Y coincidiendo con la Cuaresma de 1821, cuando la iglesia de Santa Justa de Orihuela fue escenario de alborotos de signo anticonstitucional, las Cortes lo definieron como un alzamiento público, Jaime se encontraba en sus proximidades, en las proximidades de Orihuela. Reforzó su partida, que seguía manteniendo en la Sierra de Crevillente, comenzando un proceso de politización de sus acciones que se iniciaron con la extorsión a los políticos liberales, que en realidad debían ser sus víctimas desde siempre, dada su composición sociológica, la composición sociológica del liberalismo. La conexión de los intereses con los del Cabildo oriolano, cuyos miembros buscaban
como en otros lugares de España, expertos que pudieran promover con éxito acciones de guerrilla, convirtió en lógico el acercamiento entre ambos. Máxime cuando los religiosos conocían su prestigio popular, al cual podían convertir sin duda un valor inestimable a la causa realista. En el Hondón de las Nieves, cerca de Aspe, reunió a su cuadrilla al grito de «¡Vivan las cadenas! ¡Muera la Constitución!». Insultaba y blasfemaba de las Cortes de Cádiz y ensalzaba la persona y las ideas de Fernando VII. Engalanado siempre con escapularios, como esa imagen que hemos visto antes, y manifestándose defensor de la fe católica amenazada, con una ferviente defensa de la Inquisición, que en ese momento acababa de ser suprimida. Todo ello le valió ser elevado al rango de general de la fe, como hemos visto. No fue Jaime el único bandolero participante en la guerra, sino que hubo otros como José Rambla, Rafael Sempere, que actuaron por la zona de Valencia. De modo que la persecución de las conspiraciones absolutistas y el bandolerismo se convirtieron en un solo problema para las autoridades liberales, siendo inútiles todos los medios empleados para procurar su captura. Incluso el Consejo de Estado, con muchos reparos, aprobó en el verano de 1821 el indulto para un miembro de su cuadrilla, de su gavilla, que había sido capturado en el cordón de Elche y condenado a muerte, pero que ofreció su implicación para apresar a Jaime, que en un constante movimiento que lo llevaría con frecuencia a su refugio de la Sierra de la Pila. A partir de entonces, lideró las principales acciones emprendidas por los realistas en la zona contra el sistema político constitucional, entre las que destacaron el intento de tomar Murcia y el levantamiento de Orihuela. En relación con el intento de tomar Murcia, en abril de 1822, antes se propagó por esta ciudad un rumor que tuvo una rápida difusión por la capital y por otros lugares de la provincia. La imagen de Jesús Nazareno, que se veneraba en la ermita de Jesús, donde están ahora los arcillos, había sudado sangre. Por supuesto lo hacía por los crímenes que los liberales cometían contra la religión. Además, algunos aseguraban que la imagen había descendido de su camarín y se había sentado en un banco. Unos días después, y ante la amplitud que alcanzó la noticia, el jefe político se dirigió a la plaza de San Agustín para valorar por sí mismo la situación, encontrando allí una importante cantidad de creyentes en el milagro, el pretendido milagro, y produciéndose una algarada de las personas que un periódico murciano llamó ilusos, que insultan, que dan vida a sospechosos, que apedrean a los que tratan de disuadirlos. Se preparan a todo y no falta más que una cabeza visible para derramarse por la ciudad y consternarla. Se ven pandillas de facciosos armados. El jefe político necesitó esperar a refuerzos porque fue apedreado en esa plaza. La multitud después se dispersó temerosa y se ordenó cerrar el templo. La prensa murciana rápidamente conectó lo sucedido, ese pretendido milagro, con la alarma que se produjo en lugares como Alicante y Orihuela, donde se había dado la noticia de aparición de esos lugares de Jaime Alfonso. En efecto, el día 20 se encontraba ya en las inmediaciones de Murcia. El Chismoso, un periódico que tenía ese nombre de aquella época de Murcia, dio la noticia de que la Milicia Nacional se había ofrecido para lanzarse contra esa horda de facciosos. Por su parte, el jefe político de Alicante avisó a las autoridades murcianas de la trama formada, señalando que había tomado todas las precauciones para conservar allí el sistema constitucional en Alicante. Frutos Baeza coincidió en señalar como creencia general, en ese momento de los hechos, la conexión entre ambos sucesos, el milagro y la aparición del bandolero protegido por los absolutistas de Murcia, que habían ideado la superstición para dar un secreto golpe de audacia, es decir, dar un golpe y tomar la ciudad. La sospecha se acrecentó cuando se conoció la presencia de grupos armados que tenían el propósito de sacar de las cárceles a los absolutistas que estaban encerrados. Por tanto, Jaime Alfonso y otras pequeñas partidas amparaban ese movimiento, el intento de tomar Murcia, y había llegado hasta Monteagudo. Pero avisado de que la situación había cambiado, puesto que el hecho de ir a poner sobre la plaza para proteger, por la situación que hemos dicho, del pretendido milagro, hizo que hubiera unas defensas superiores y en ese momento abandonaron la idea de tomar la ciudad y pensaron que habían perdido la oportunidad
y dieron marcha atrás hacia las sierras de Orihuela. Porque el punto principal para las autoridades liberales lo constituía la ciudad de Orihuela, donde en febrero de 1822 tuvieron lugar unos muy serios incidentes entre la tropa acantonada, despreciada por la mayor parte de la población, porque la tropa defendía la legalidad constitucional, y esa mayoría de la población de Orihuela que no lo había aceptado. Tensiones tan evidentes que los regidores no pudieron negar la aparición de personas con cucardas encarnadas, que significaba ser partidarios del realismo, y volvieron a producirse los días siguientes hechos de este tipo. Mientras las autoridades contenían la rebelión, apareció a corta distancia de Orihuela una amenaza de mayor envergadura con la que ésta conectaría en los meses siguientes. En abril, el jefe político de Murcia advirtió, acompañando información, un parte remitido desde Alicante, de que el bandido Jaime proyectaba acciones contra el sistema constitucional, por lo que el ayuntamiento oriolano se coordinó porque tenía unos pocos, una fuerza militar exigua, para intentar defenderse. El conocimiento de una reunión en Bonanza, muy cerca de la ciudad, con el posible intento, o propósito al menos, de atacarla, aumentó la inquietud en Orihuela. En esta tensa situación entró en la ciudad un destacamento militar del regimiento, un regimiento que venía desde Alicante, con el propósito de dirigirse hasta la lápida constitucional, produciéndose varios incidentes al sentir la población como provocación los vivas a riego y los muelas a los serviles. Se escucharon disparos en la calle de San Juan, una mujer resultó herida en otro lugar y apareció muerto un oficial de estos en un lugar apartado de Orihuela, encontrándose también a otro soldado también herido muy cerca. Hechos que tendrían continuidad con el encierro de Josep Mart, del que hemos hablado antes, que había sido secuestrado. Pues la firma que era el que se encargaba tenía un comerciante que llevaba también todo el tema de impuestos de allí de la ciudad, con lo cual ya sabemos que eso hace que la gente no lo considere bien. Lo que hicieron fue allí en Orihuela pedirle que fuera a la cárcel, que se encerrara, porque no podían defenderlo. Eso al menos es lo que dijo el alcalde. Argumentaban que no podían defenderlo. Aparte de eso, en la ciudad se llenó en esos días, la ciudad de Orihuela, de pasquines y gritos subversivos. Las partidas de Jaime y Norte, otro bandolero, seguían merodeando por la zona. El conde de Casarrojas las persiguió como comandante del cantón de Aspe, desbaratándolo luego en mayo. Pero el bandolero volvió a presentarse en los campos de Orihuela a comienzos de junio, es decir, es una continua persecución, volver a aparición. Y empezaron a correr rumores de que pretendía volver a intentar lo que había intentado en abril. También se esparcieron rumores de que el Calvo, el otro bandolero, se hallaba reuniendo gente para entrar a la ciudad. Se visitaron a estas ciudades por parte de las autoridades y sobre todo se llevaron a los presos, porque una de las primeras acciones que cometían era liberar a los presos para que formaran parte de los presos realistas, para que formaran parte de su banda, digamos. En los mismos días de julio coincidió con una importante crisis política en España, como consecuencia de otro nuevo intento fraguado en Madrid, también por el apoyo de Fernando VII, con una parte del ejército, y que no se resolvió hasta un mes después, cuando se formó un cuarto gobierno constitucional formado por ministros exaltados. Coincidiendo con los sucesos de julio en la corte, con los que debía estar conectado el intento de Orihuela, protagonizaron un motín la noche del 3 de julio. Aunque ya los días anteriores se habían producido ya manifestaciones, toda una serie de... Tanto que los que estaban, la tropa que había constitucional, se retiraron hacia Alquería, sobre todo la tropa que había llegado de Lorca. Porque parecía que iba a haber estaban en peligro dentro de Orihuela. Y no solo Orihuela, desde Orihuela, en Murcia, se afrontaba un serio peligro.
su ayuntamiento requirió que temeroso de que esos facciosos de Orihuela pudieran tener relación con los realistas de Murcia o alrededores, dio la orden de salida de la tropa. Y la noche del 12 de julio salieron de Murcia fuerzas disponibles que se dirigieron hacia Beneján por el viejo camino de Orihuela, para llegar después a Beniel. La situación era de extrema gravedad para el bando liberal, pues según Frutos Baeza, un escritor, Jaime había salido de Redován para ganar el puerto de la Cadena, lo que supondría cortar las comunicaciones de Murcia con Cartagena y dejar copada a la ciudad. Al final, contaba también con el apoyo de las tropas, que llevaban Vivanco y Aguiló, que estaban en esa sierra de Orihuela. Por tanto, en Murcia se sintieron en peligro, podría ser que tomaran la ciudad. El comandante salió con una compañía, y controlaron el puerto, con lo cual pudieron irse hacia Orihuela. Cuando las tropas salidas de Murcia se encontraron con los realistas que protegían Orihuela, intentaron parlamentar, pero al comprobar que se abría fuego en uno de los costados, se hizo un combate que se convirtió en general, porque hasta que incluso el jefe de las tropas de Murcia vio la situación en peligro, ¿no? Porque seguían saliendo gente de Orihuela armada, ¿no? Allí lo que es el clero controlaba los postillos y era el que animaba, y tanto que las tropas murcianas tuvieron que retrasarse. Puede decirse que fue una batalla en la que participó Jaime Afonso, y puede decirse que la batalla terminó sin ganador, lo que ya es bastante. Pero luego aparecieron desde Cartagena y desde Alicante, se mandaron tropas, con lo cual ahora ya la ciudad de Orihuela estaba copada. Ellos lo vieron así y al final lo que pidieron, y se les concedió, fue que fueran los de Murcia los que entraran, porque si entraban los de Cartagena o los de Orihuela, ellos temían que aquello iba a ser tremendo por la composición de las tropas que llegaban. El nuevo jefe político de Murcia, que era partidario de encontrar una solución pacífica, llegó a este acuerdo con la ciudad de Orihuela, entró y digamos que se firmó la paz, digamos. Más tarde, Jaime Afonso y 17 de sus secuaces se acogerían a una nueva amnistía que las Cortes otorgaron en febrero del 23, con motivo de la inminente invasión francesa, que empezó en marzo, un mes después, dando pruebas, decía, de arrepentimiento y ofreciéndose a sacrificarse en servicio de la patria y en defensa de la Constitución. Había dado un giro. Por eso la prensa murciana ofrecía una imagen por completo distinta del bandolero, persiguiendo por las cercanías de Abarán a religiosos realistas. Decía: Jaime Afonso ha comenzado a perseguir malhechores con una partida que se ha puesto a su cargo. En su primera salida ha muerto a 4 y ha preso a otros 4. Viendo salir de una casa en el monte a un fraile que parecía oír luego que había visto a la partida, le hizo perseguir, le prendió y le halló papeles subversivos. El fraile se murió en el acto. Eso es la noticia de la prensa. Con el triunfo de la reacción absolutista sobre la España liberal, gracias al apoyo de las armas francesas, y mientras las cárceles se llenaban de hombres y mujeres y las ejecuciones se prodigaban por ciudades y pueblos, los amigos de Jaime solicitaron a Fernando VII su indulto. Ahora solicita el indulto a los absolutistas, que en esta ocasión consiguieron con mucha celeridad, puesto que ya hemos visto la aportación que había hecho. Se le dio por parte del Tribunal de Purificación de Valencia. No solo recibió el perdón de las autoridades absolutistas, sino que el clero y los alcaldes le rindieron muestras de admiración y afecto, mientras se convertía en un militar conservador del orden con la graduación de sargento primero, dedicado a aplicar la política de terror implantada por Fernando VII. Pudo volver a creyente, con tranquilidad, pues todos sus delitos habían sido perdonados en premio a su apoyo a la causa realista. Aunque a comienzos de 1824
fue llamado a la alcaldía de Murcia para confiarle el traslado de unos presos. Se dirigió a esa ciudad sin albergar ninguna sospecha, siendo acusado allí de varios delitos recientes de robo, que no se encontraban, por tanto, dentro del indulto que se le había concedido, por lo que fue detenido, encarcelado y procesado. Es muy probable, todo parece indicarlo, que la acusación no fuera sino una mera excusa para deshacerse de un aliado tan poco aconsejable, o incluso de un testigo molesto. O puede que desde Madrid su presencia fuese considerada como causa de desprestigio para la causa realista. O dados sus antecedentes, también cabe la posibilidad de que aprovechara los galones que había recibido por parte de las autoridades absolutistas para robar con mayor impunidad. En cualquier caso, fue condenado a la pena capital y ejecutado en público. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Nada. Si alguien tiene alguna pregunta, Sí, si la sé contestar. pues ese es el momento, ¿no? Y si no, pues damos paso. Bueno, ha quedado bastante claro. Es que está todo muy bien explicado. Está todo muy bien explicado. Bueno, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.